Voy a asumir que ya sabes algo sobre los Unown, aquellos Pokémon que pueden ser fácilmente encontrados, pero a la vez desafiantes si te propones conseguir a cada respectiva letra. Sin embargo, su papel en los juegos es insignificante, siendo solo un objetivo terciario. Faltaban un par de días para Navidad. Mi familia y yo estábamos preparándonos para la festividad, comprando la comida y algunos decorativos. Cerca de las 7 de la tarde, mis padres salieron para ayudar a mis abuelos a comprar los preparativos para ellos también, ya que su casa está relativamente lejos de los supermercados. Me enviaron un mensaje luego de unas horas diciéndome que se quedarían allí para pasar el tiempo con ellos y que volverían a la mañana siguiente para celebrar conmigo. Les contesté que estaría bien, y que saludaran a mis abuelos de mi parte. Algo que no les había contado, es que un poco de tiempo después de que se fueran, me comenzó a dar fiebre. No soy de los que se enferman a menudo, fue una desafortunada coincidencia. Creía que se me iría con el tiempo, pero solo empeoró. Pude tomar medicamentos que tenemos a mano para sobrellevar el tiempo hasta que fuera a dormir. 11 de la noche. Allí estaba, recostado en mi cama, mirando la televisión. Hasta que sonó el timbre de mi casa. No esperaba ninguna entrega, ni visita. Tampoco podrían ser mis padres, me habrían enviado un mensaje. Miré por la ventana, pero no había nadie. Supuse que era un bromista borracho, es algo común por esta zona durante estas fechas. Pensé en regresar a mi cama ignorando el timbre, pero al bajar un poco la mirada del otro lado de la ventana, pude observar una caja sellada con cinta. Levanté ambas cejas sorprendido, parecía que la hora de los regalos se había adelantado. Abrí la puerta, mirando a izquierda y derecha para asegurarme, y metí la caja adentro. La coloqué sobre la mesa de la sala y la abrí. En su interior encontré una carta que decía: quédatelo, ya no lo quiero. Al fondo de la caja se encontraba un cartucho de Pokémon Plata y una hoja de papel arrugada. Me pareció genial, ya que guardo recuerdos de ver a mi padre jugarlo y prestármelo para que pudiera combatir con los Pokémon que había conseguido. Ese cartucho había dejado de funcionar con el paso de tiempo. Saqué la Game Boy Advance SP que también le pertenecía y me acomodé en mi cama. Antes de prender la consola, agarré la hoja para ver si contenía algo, y efectivamente tenía unas palabras escritas. Si estás leyendo esto, es porque has recibido mi juego. Agradecería que me hicieras el favor de completar unos pocos pasos que he dejado en esta carta. Una vez lo hayas hecho, puedes hacer lo que quieras. Pensé en cumplir lo que me pedía, como una muestra de gratitud al regalármelo, así que continué leyendo. Primero, no comiences una nueva partida. Continúa la mía ya guardada. He atrapado a 250 Pokémon. El único faltante es Ho-Oh, ya tienes el objeto para que aparezca en su respectiva torre, por favor, captúralo y completa la Pokédex. ¡Qué suerte! Me lo había dejado todo servido. Me daba curiosidad completar la Pokédex, así que me puse a la labor. Antes que nada, revisé los datos. El nombre del entrenador era Susej, un poco raro, pero no lo iba a pensar mucho. Mi equipo constaba de Houndoom, Lapras y Slowbro, a los niveles 66, 32 y 63, un Sandshrew, un Abra y Pidgey a niveles muy bajos, seguramente los tenía para usar las máquinas ocultas. Poseía las 16 medallas y una cantidad de dinero muy alta. El tiempo de juego era de 662 horas y 50 minutos. La fecha y hora en el Pokégear estaba bien sincronizada, 11 de la noche con 43 minutos de un viernes. Ya estando al tanto, comencé a jugar. Como me encontraba en Pueblo Azalea, hice que Pidgey use vuelo para llegar a donde se encontraba Ho-Oh, escalé la torre y comenzó la batalla contra él. Después de cansarme de lanzarle Ultra Balls, usé la Master Ball que aún conservaba, solo para hacer más rápido los pasos que todavía quedaban en la carta. Apareció el mensaje diciendo que había sido transferido al PC, a una caja que tenía por nombre Pandora. Me pareció curioso que estuviera así, pero como sabía que podías personalizar el nombre de las cajas, seguí leyendo los pasos. Segundo. Ahora que has conseguido a todos los Pokémon del juego, arma este equipo. Mew, Celebi, Ho-Oh, Lugia, Suicune y Moltres. Espera a que el Pokégear marque las 3 de la mañana para realizar el siguiente paso. Ya eran las 1 de la mañana, por lo que tuve que mantenerme despierto 2 horas más. No me importó mucho, me lo pasaba bien jugando, y con la lista de Pokémon que me había dado, supuse que había usado alguna clase de trampa, sobre todo por Celebi y Mew, que hasta donde puedo creer, son casi imposibles de conseguir.
Fui a visitar a Oak para ver qué me decía sobre el progreso de la Pokédex, fui a Ciudad Azulona por el certificado de haberla completado, derroté a Red, y eché un vistazo a todas las cajas. Había varios Pokémon sobrepasando el nivel 70. Seguí haciendo cosas así hasta que me percaté de que ya quedaban pocos minutos para las 3. Leí el siguiente paso. Tercero. Cuando la hora indicada esté cerca, ve a las ruinas Alfa, entra en la cámara principal y ve hasta la última estatua que hay siguiendo el pasillo hacia abajo. Enfrente pon la radio con la frecuencia de los Unown, y pulsa la A. Me puse en camino hacia las ruinas Alfa. Me subí al magnetotren, ya que me encontraba en Kanto, y de Ciudad Trigal caminé hacia mi destino. Aún me sobraba tiempo. Cuando por fin llegué, quedaban 2 minutos. Me coloqué enfrente de la estatua, con la radio Unown sintonizada. Una vez la hora llegó a las 3 en punto, pulsé el botón. Se escuchó un ruido parecido al de un Pokémon, pero no me sonaba a ninguno que conociera, y comenzaron a salir cuadros de texto. Celebi ya no está. Y el grito de Celebi, Mew ya no está. Su grito también se reprodujo, y así hasta que nombraron a todos los de mi equipo. Salió un último cuadro. El sacrificio de tu equipo ha permitido la liberación del Rey Unown. Cuando cerré el texto, la pantalla se volvió negra por un momento y después apareció una página de la Pokédex. El Pokémon que salía tenía el mismo nombre mencionado hace un momento, y su descripción decía: esta feroz bestia puede dormir durante siglos y si llegara a despertar, cazará lo que sea para alimentarse. No tenía un número asignado. Su apariencia reflejaba su nombre, era muy parecido a los Unown. Tenía cuerpo, patas, y unos brazos con unas pinzas con unos detalles en rojo. Lo primero que pensé es que era sangre. Su cabeza tenía una forma similar a una corona. Cuando salí de la Pokédex, apareció otro mensaje. Has liberado a la bestia. El juego se guardó automáticamente. Intenté revisar mi equipo, pero salía un mensaje diciendo que no poseía ninguno, no me enviaban a un centro como tendría que pasar. Salí de las ruinas y me dirigí a Ciudad Trigal para buscar un Pokémon en el PC. Durante el trayecto hacia dicha ciudad, iba notando cosas fuera de lugar, además de que no se me aparecía ningún Pokémon salvaje a pesar de no tener un repelente puesto, y que la radio aún seguía sonando. Esta sensación se intensificó cuando llegué a la ciudad y entré al centro Pokémon. No había nadie. Todos habían desaparecido. Cuando observé el PC, me encontré con que, de las 20 cajas casi en su totalidad llenas, solo quedaban 2 Pokémon. Un Staryu a nivel 20 y el Sandshrew de antes. No sabía qué estaba pasando, estuve deambulando por todo Yoto, no había nadie en ninguna ciudad, ruta, ni en las casas. En busca de una pista de lo que ocurría, leí el siguiente paso de la nota. Cuarto, espero la llamada. ¿Llamada? ¿De quién? No sabía quién me tenía que llamar, así que abrí el Pokégear y miré los contactos. Solo tenía registrado a mi madre y al profesor Elm. Llamé a este último, pero apareció un mensaje que decía, parece que no contesta. Y cuando intenté llamar a mi madre, me salió el texto habitual de guardarme el dinero. Ya había pasado casi media hora desde que activé este evento y aún nadie llamaba. Había recorrido casi en su totalidad Yoto, sin ningún rastro de Pokémon o personas. Entre la fiebre y sueño ya cerraba los ojos parcialmente, pero ya estaba inmerso en curiosidad, hasta que sonó algo. Era la llamada, se trataba de mi madre, me dijo. Hijo, por favor, ven a casa rápido. Pero antes de que pudiera terminar, sonó el rugido del Rey Unown y se cortó abruptamente. Ya sabía a dónde ir. Al llegar a mi casa, como me temía, sin rastro alguno de alguna persona. Como última opción para ver qué podía hacer para avanzar, me acerqué al lago para cruzar a la siguiente ruta, aunque había notado algo que no vi la primera vez cuando saqué a los Pokémon del PC. El Staryu tenía una carta equipada. La leí, y decía: quinto y último, ve al laboratorio de Pueblo Paleta. Entonces comprendí por qué tenía justo esos 2 Pokémon. Para poder ir abriéndome paso con los movimientos ocultos. No obstante, antes de ir a donde me indicaba la carta, di una vuelta por Kanto, solo para confirmar si había ocurrido lo mismo. Pasé por lugares importantes como la liga, nadie. Incluso intenté subir al monte plateado, pero la entrada a la montaña estaba bloqueada por muchas piedras que impedían la entrada, como si hubiese ocurrido un derrumbe. Fue entonces cuando entendí lo que pasó. El Rey Unown había matado a todas las personas y Pokémon del juego, de ahí lo que ponía su descripción de la Pokédex. Fui a Pueblo Paleta.
No tenía vuelo, pero tampoco había Pokémon salvajes, así que no tardé en llegar. Entré en el laboratorio. Como me esperaba, no había nadie, pero donde normalmente se encuentra el profesor, estaba el gráfico de un Unown. Supuse lo que tenía que hacer, así que me puse enfrente de él y pulsé la A. Sonó el rugido del rey Unown que retumbó en todo el edificio y comenzó la batalla contra él. Estaba a nivel 80, sabía que con lo que tenía, estaba todo perdido. Acabó con mis Pokémon en poco tiempo, pero en cuanto se debilitó el Staryu, la batalla la continuó el entrenador. Estaba a nivel 10, no podía elegir un movimiento, apenas seleccioné la opción de lucha, el rey Unown atacó primero. Usó mordisco y mi personaje se debilitó. Salió un mensaje diciendo, Suseja muerto. La pantalla se desvaneció a negro unos segundos y poco a poco se iluminó, revelando a un hombre vestido de negro, como pasa en la bienvenida que te dan en el inicio del juego. Me dijo lo siguiente. Susej, has provocado la liberación de la bestia y gracias a esto, la raza humana ha quedado condenada. No podría haberlo hecho sin ti. El juego se reinició y salió la pantalla de título con Lugia en el fondo. No estaba la partida guardada, solo podía empezar una nueva. Ya eran las 4:30 de la mañana, así que apagué la consola y traté de dormir, ya que estaba con mucho sueño. No sé si esto se trató de una broma o si realmente fue un hecho serio y sobrenatural. Las últimas palabras de aquella figura se me habían quedado grabadas durante los siguientes días. Investigando en internet, me di cuenta de varias cosas. Las 3 de la mañana, el nombre del entrenador y de la caja en el PC. Si pudiera repetir ese evento, pero tomando otras decisiones quizás pueda ver más, pero no creo poder conseguir todo el progreso obtenido en un lapso corto de tiempo, tampoco podría extraer sus datos, ya que no poseo alguna herramienta que me permita hacerlo. De lo único que estoy seguro por ahora, es que he presenciado la erradicación de los Pokémon, y de la raza humana.